Faro en la noche. Nuestro invitado de Faro en la Noche viene de una ciudad con una tipografía variopinta. Por las mañanas huele a café, las noches son de arraboles, como la canción del Yo de Arroyo, y es una ciudad de periodistas. Uno a veces se podría preguntar, Felipe, ¿qué tiene Manizales que, bueno, a lo largo de los últimos tiempos, especialmente en la fase deportiva, ha sacado diferentes periodistas? Javier Hernández Bonet, Ricardo Rego, también tenemos a Javier Giraldo Neira, pues que hace poco falleció, pero bueno, sí. Manizales es una ciudad de periodistas. Sí, no, uno puede hacer la lista: César Augusto Londoño, Ricardo Henao, Mario César Otálvaro, en fin, eso es una lista interminable. Nicolás, pues mil gracias por esta invitación y pues yo feliz de estar aquí en el Faro, y creo que Manizales tiene algo frente al tema de las letras, de la cultura, de lo que lo incentivan a uno los papás, por todo lo que es la literatura, y claro, como uno lee desde pequeñito, entonces pues también se vuelve muy versátil verbalmente y pues llega uno a los medios de comunicación de manera más rápida que los otros. Eso hemos visto. Le faltó añadir uno: Felipe Arias, cazador de noticias, sí, y narrador de historias valientes. ¿Hace cuánto no va a la tierrita? Sí. No, yo voy cada mes y medio más o menos, la última vez fue hace 20 días. Visito a mi mamá todavía vive allí en el barrio Palermo, muy tradicional. Está muy solita, entonces pues aunque vive con una hermana, cerca a la hermana, pues la siento muy sola, entonces quiero siempre ir a ver cómo está la vueltica. Cuando usted era pequeño, ¿cómo le decía a doña Victoria? No, Felipe. Felipe, los amigos me empezaron a llamar Pipe, y cuando entré a trabajar en una emisora de radio, ahí ya fue Pipe, y bueno, en la casa también a veces me dicen Pipe. Usted pues decía, yo nací en el barrio Palermo, es un barrio muy bonito en Manizales, donde además lo marcó una imagen y fue el Nevado del Ruiz. Sí, desde mi casa, incluso desde mi cuarto, que tenía una terraza, yo salía y apenas o abría las cortinas y era el cuadro más grande que yo haya podido ver, que era el Nevado. Cuando yo ya estaba en la adolescencia me acuerdo muy bien de la fumarola, que empezó la actividad del volcán Nevado del Ruiz, y siempre vigilaba y miraba, hoy a la fumarola amaneció más grande, hay que tener cuidado, y pues eso me marcó lógicamente mucho. Además pues Felipe es un paisaje que lo ha perseguido, porque desde acá a Bogotá, no sé si usted ha tenido la oportunidad, también se ve el Nevado del Ruiz. Sí, nosotros en el patrullero del aire hacemos tomas, cuando se está el helicóptero por la autopista, desplazando la autopista norte, y está muy despejada la ciudad, alcanzamos a ver el nevado. Incluso yo vivo en los cerros orientales, entonces he tenido la oportunidad de verlo muy a lo lejos, pero se ve muy bonito. Usted decía, Manizales es una ciudad de literatos. Sí. Es una ciudad que narra historias. Le voy a mencionar un nombre y usted me va a decir qué es lo primero que se le viene a la cabeza. Luis Donoso. Ah, no, mi abuelo, Roberto Londoño Villegas, el seudónimo era Luis Donoso, escritor caldense, junto con Rafael Villegas, creo que de los más grandes, y me leía libros de mi abuelo desde pequeñito. En la biblioteca en mi casa había muchos libros, mi mamá pues muy dada también a la lectura, porque pues era la hija de Luis Donoso, y tenía un humor muy agudo, muy fino, cogía las noticias trágicas y las transformaba y hacía unas prosas increíbles, y le sacaba humor a cualquier noticia que él veía rara o atípica, le sacaba humor y hacía una literatura bellísima. ¿Hay alguna que usted recuerde particularmente? No, porque eran trozos muy largos, y entonces cogía la noticia y la desmenuzaba. Sí, había, digamos, de las señoras cómo se vestían, de las modas, cómo eran las modas en esa época, Muy variopinto, los ¿no? peinados, y pues hablaba, también tenía sus chistes como de doble sentido, y pues lógicamente eran temas muy sanos, pero sí muy agudo, muy agudo. Ahora, me imagino que la biblioteca de su abuelo era una cosa envidiable. Sí, Muchos volúmenes, libros. mucha literatura. Mucha ¿Qué literatura, libros entonces recuerda? yo crecí, fue ahí, o sea, me acuerdo mucho que mi mamá tenía libros de autoayuda, de superación, Og Mandino, Norman Vincent Peale, muchos autores, incluso algunos de ellos hablando de temas religiosos, que pues yo aprendí a conocer ese tipo de literatura.
Me gustaba incluso más leer que estar en la calle jugando, aunque era muy bueno para la bicicleta. Creo que la literatura me atrapó desde muy pequeña edad. ¿Y a don Héctor qué le gustaba? ¿Era más melómano o más lector? No, ese era rumbero, se parecía costeño, o sea, paisa, pero de esos paisa tomatrago, aguardientero, le gustaba la rumba, el baile. Yo salí más en eso a mi mamá, más casero. Soy muy casero y me acuerdo muy bien que a los 12 o 13 años, que los niños empezaban a salir a la calle hasta tarde en la noche, yo me quedaba con mi mamá y yo le decía, mamá, yo te voy a acompañar, yo no quiero ausentarme tanto de la casa. Pero lógicamente hay una etapa donde uno se va con los amigos. Sí. Pero sí me jalaba mucho la casa, mi mamá, y no he sido ni tan tomatrago ni tan rumbero como mi papá. ¿Pero qué tal es para el baile? Normal, porque me casé con una costeña, Sí. tengo que bailar lógicamente, Pero y pues- bailo pues de todo un poco, ¿no? Pero su fuerte que el merengue, la salsa. Yo creo que merengue y vallenato, aunque también salsa la bailo, pero sí, me gusta mucho incluso la música actual, todo lo que es Carlos Vives, Yatra, Maluma, porque lógicamente uno con hijos adolescentes tiene que ponerse a tono, y hay mucha gente que se aterra y me dice, ¿cómo así que le gusta el reggaetón? Pues sí, me gusta el reggaetón y lo bailo y me parece una música buenísima también. No toda ni todas las letras, lógicamente, pero sí me gusta. De hecho, pues su vida ha estado marcada por la música, ¿no? Sí. Hace algún tiempo de pronto eran las canciones más anglo, Sí. los boleros tal vez, y ahorita pues usted decía, bueno, es el reggaetón y el vallenato. ¿Cuáles son esas canciones que usted pues, lo acercaron al mundo de la música? Bueno, yo he sido, como tú dices, Nicolás, muy anglo, siempre, desde los 14 años que empecé a descubrir estaciones de radio en inglés, empecé a oír, digamos, Madonna, Michael Jackson, después me metí con The Cure, INXS, U2, que me parece maravilloso, y toda esa música me empezó a llevar como por una corriente anglo que hizo que cuando yo entrara a la radio, entrara a trabajar en una emisora de música en inglés. Me gustó mucho el idioma también, entonces lo empecé a estudiar, a prepararme, a practicarlo, y era aficionadísimo a escuchar estaciones de radio de otras partes. Entonces me subía al techo de la casa, rompía todas las tejas y con las tapas de las ollas hacía una cantidad de antenas y me ¿Cómo gustaba era eso. eso? Bloqueaba incluso las estaciones de radio colombianas y empezaba a oír estaciones de radio de Estados Unidos o de Europa, de Inglaterra, entonces empezaba a mover y a ensayar con cables y con antenas cómo se direccionaba, y las emisoras de FM las empezaba a cogerlas de lejos Sí. y bloqueaba las locales. Yo no sé cómo estudié, debía haber estudiado ingeniería de radiodifusión Telecomunicaciones, algo así, o sí. telecomunicaciones, que incluso hasta lo pensé, pero vi que tenía tanta matemática que dije, no, yo soy más verbal, matemáticas nada. Felipe, pues de hecho en ese momento empieza a surgir ese cariño, esa pasión por los medios de comunicación, por la radio principalmente. Sí, pues cuando empecé en radio a los 18 años, como era el más peladito de todos, me dijeron, no, usted haga el turno de la madrugada, que ahí no tiene que hacer locución. El turno bombillo. Sí, el bombillo, yo era blanco, pálido, flaco, acabado. Pues claro, no dormía y estaba estudiando de día. Entonces yo dije, no, yo no me voy a trasnochar solo, yo voy a poner a todo Manizales y el eje cafetero que se trasnoche. Entonces empecé a crear un programa donde la gente llamara y ahí empezó como el contacto con la gente y querer como ayudar, y llamaban para un servicio social, para una canción, y a mí me encantaba era ayudarle a la gente, ¿no? Era Veracruz. Veracruz Estéreo era la primera emisora de radio anglo o juvenil del eje cafetero. Había una de baladas, pop en español, había otra creo que de música tropical, y esta fue la primera anglo. ¿Usted de casualidad en Veracruz no coincidió con Alejandro Marín y Gabriel Posada? Con Gabriel Posada sí, Gabriel después se fue para Medellín, yo empecé con Gabriel Posada en Veracruz. Alejandro Marín me acuerdo, y él es una institución aquí en la radio en Colombia, pero Alejandro era muy chiquito, o sea, muy chiquito en comparación en esa época. Él tenía unos 13 años, nosotros teníamos ya 18, 19, y me acuerdo muy bien que él se paraba en la ventana de Veracruz, en un vidrio que había, y me decía, por favor, déjeme entrar a esa emisora, yo quiero la radio, a mí me encanta la radio. Entonces yo veía a ese niño tan acucioso, él había vivido mucho en Estados Unidos y traía música, sabía muchísimo de música más que cualquiera de nosotros,
y una vez dijimos, dejémoslo entrar, y empezó a poner música, nos ayudaba a poner las cuñas, porque en ese entonces había que sacar todo el cuñero, y uno llenaba los cartuchos, no había computadores, lógicamente, no estaba digitalizado, los discos eran de esos de acetato normal, negros, y Alejandro nos pasaba la música, y una vez nos fuimos para un concierto de Air Supply, me acuerdo muy bien, para Medellín, y pues Medellín queda relativamente cerca de Manizales. Cuando íbamos en un carro de uno de ellos subiendo el Alto de Minas, habíamos dejado solito a Alejandro Marín, que ahora está en la X, director de la X, lo dejamos solito a los 13 años en la emisora. Y llegando al Alto de Minas, empezamos a oír que hablaba. Y le dijimos, pilas, usted no puede hacer locución porque usted tiene 13 años, usted es un niño. Y llegando al Alto de Minas oímos que Alejandro empieza a anunciar canciones, y nosotros no teníamos ni celular en esa época, no existía el celular, y nosotros, ¿cómo lo llamamos? Ese niñito se quedó solo en la emisora, tiene 13 años, está haciendo locución, van a cerrar esa emisora. Y esa fue la historia con Alejandro Marín, y después él nos cogió ventaja y es un duro. Ahora, usted alguna vez dedicó, me imagino que una canción en radio, ¿no? Que muchas y a muchas. ¿Sí? Sí, yo tenía muchas amiguitas, tenía un ¿Pero listado variaba de niñas. canción o tenía una Variaba a genérica? veces de canción, entonces le decía, ponía una canción y decía, esta canción va dedicada, tú ya sabes para quién va dedicada. Y mandaba la Ahí podían canción matar dos pájaros de un solo y tiro. habían como 3 o 4 que decían, tan divino me la dedicó, y era para yo sabía para cuál era, Sí. y ellas todas creían que era para ellas. Vea pues esa etapa del disjockey de Felipe Pérez, que tal vez un poco lo conocíamos, todos tenemos una referencia tuya más dada hacia la televisión. ¿Cuándo es que usted empieza a vincularse ya con las cámaras? Pues Nicolás, estaba en el año 92, estaba trabajando en radio, pero había terminado de estudiar producción de radio y televisión y quería estudiar periodismo, y empecé como a aficionarme estando en la radio, a veces ponía la televisión y veía como los noticieros. Yo desde muy peladito siempre consumía muchos medios de comunicación, incluso me suscribía a las revistas que habían en ese entonces, que eran Semana y Cambio, y me acuerdo muy bien que estando estudiando, ya empezando la universidad a los 18 años, me gastaba la plata de las 11 o el algo que decimos los paisas, me lo gastaba en la suscripción de la revista. Entonces me leía Cambio y me leía Semana, y empecé como a meterme en los temas noticiosos. Y ya decía, bueno, yo pongo música y me gusta la música como un hobby, pero no me veo dentro de 30 o 40 años poniendo música. Sigo con esa pasión, lógicamente, pero quería ir más allá. Entonces empiezo a meterme en la televisión, sale Telecafé. En el 92, ¿no? En el 92 se crea el canal, me llaman a mí como operador de audio, empiezo a trabajar detrás de cámaras, porque como había estudiado producción de radio y televisión, entonces estoy en consola de audio, en edición, en switcher, y una vez pues creé un programa de televisión de música, tenía que cerrar la programación a las 10:30 de la noche, había que meter el himno nacional para cerrar la emisión, y yo dije, no, ahí tenía unos videos, cogí una casetera grande, metí un cassette y me fui con un video. Después dije, no, pasemos otros dos, pasé 2 o 3 videos, cerré la programación a las 10:45, me llamaron la atención el lunes, me dijeron, ¿usted qué hizo? Yo no, metí unos videitos, me dijeron, siga metiendo más. Entonces ya cerraba la programación a las 12 de la noche con videos, y una vez vi una cámara de 3/4 ahí, la enfasé, balanceé blancos, plan, la puse ahí al frente mío, la prendí, dije, de una, vamos a hacerlo. No había camarógrafo, no había plata para contratar gente, entonces me switché, hice cámara, hice audio y empecé a presentar videos. Hizo lo mismo que Alejandro Marín. Y se llamaba Videos a la Carta, exacto. ¿Sí? Como que le aprendí a Alejandro Marín a coger esos equipos y hacer solo todo. Y cuando me llamaron la atención me dijeron, ¿usted hasta qué hora cerró programación? Yo dije, a las 2 de la mañana. Dije la verdad. Yo dije, ya me echaron, ya me quedé sin trabajo. Sí. Y me dijo el gerente, ¿sabe qué? ¿Y usted presentó? Y yo le dije, sí señor, yo presenté. Yo dije, sí, lo siento, lo lamento. Y me dijo, no, eso estuvo buenísimo. Ya, nombrado presentador, póngale nombre a ese programa. Y lo llamé Videos a la Carta. Se llamaban de Pereira, de Armenia, de Manizales, de Quibdó, Chocó, de toda esa zona del occidente del país. Y yo ponía videos a la carta. Entonces empecé a decir, la música ya no se escucha, se ve. Y los locutores de Pereira, de Manizales me odiaban. Sí. Me decían, ¿cómo así que la música ya no se escucha, ya se ve? Claro, entonces ¿Usted todavía está en Veracruz o ya...? No, ya me había salido de radio. Entonces todos mis amigos me decían, ¿cómo así? ¿Cómo sale con que la música ya no se escucha y no que se ve?
y ahora la gente quiere ver es los videos. Pero esto es como que es bueno para crear ese tipo de sellos, ¿no? Sí, a mí me gusta como inventar, innovar, producir y pues ya después creé el Casa Noticias, después Valientes y es básicamente eso, me gusta es estar como inquieto con todo y empezar a mirar y a ver para dónde cojo y para dónde voy, pero no quedarme anquilosado en algo. Felipe, nosotros tenemos muchas más preguntas para usted, pero ya vamos a un pequeño corte y volvemos con más de la historia de Felipe Arias. Yo ya dije, no, yo ya he entrevistado a muchos presidentes, estaba con Bush, con John Kerry, con Chávez, con Fidel Castro, y dije, no, yo quiero es estar con la gente. Me cansé de poner el micrófono a la guerrilla, a los paramilitares, encontraba que decían lo mismo que decían los politiqueros, muchos de ellos, no los políticos, porque hay políticos buenos en este país, pero también hay mucho politiquero, hay mucha corrupción, y eso me aturdió tanto que yo le pedí a Dios, Dios, ayúdame para yo ponerle el micrófono a quien de verdad haya que ponérselo. Ya regresamos con Faro en la noche. Seguimos conociendo la historia de Felipe Arias, un hombre que no solamente es melómano, es hogareño también, es un amante de la vida, sobre todo el periodismo. Y estábamos hablando hace unos minutos, Felipe, de esa primera etapa cuando usted se vincula a Telecafé. Dice, yo cogí un cassette, ponía música, empecé a presentar y al gerente le gustó mucho la idea. Pero Felipe, ¿cuándo fue que usted ya de lleno se metió con las noticias? Bueno, estaba en Telecafé y dijeron, va a salir el primer noticiero del canal, eso fue en el año 95, ya llevaba 3 años trabajando en Telecafé, entonces hubo casting, llegó gente de Medellín, de Teleantioquia, la programadora era de Teleantioquia, y cuando hicieron el casting me dijeron, sí, usted sirve, me aceptaron y arranqué como presentador del noticiero de las 7 de la noche, dejé el programa de videos y ya luego, como al año y medio, hubo la posibilidad de una corresponsalía en el noticiero TV Hoy, y de TV Hoy salté al noticiero nacional, pero como corresponsal en el eje cafetero. Y del noticiero nacional pasé a Caracol, fue el comienzo de Caracol como programadora, y estuve trabajando como unos 3 o 4 años en Caracol, y bueno, ya después me trajeron para Bogotá, era 7:30 Caracol y noticiero nacional en uno solo, Sí. y vine a presentar noticias acá. ¿Y usted cuántas notas sacabas? Pues antes los corresponsables le pagaban Ganábamos era por la nota. cantidad de notas que presentaban. No, yo era un bárbaro, Sí. era un bárbaro y Darío Montenegro, gerente de Prego Televisión, que era 7:30 Caracol y Noticiero Nacional, me dijo, venga, espera un momentico, nosotros tenemos una presentadora que se llama María Lucía Fernández, que hoy en día pues es mi gran amiga y la quiero y admiro mucho. Y me dijo, mire, María Lucía Fernández se gana X sueldo y usted se está ganando casi lo mismo siendo corresponsal, nos vale mucho. ¿Pero dónde sacaba tantas notas? Porque es que el eje cafetero sí, es una región importante de Colombia, pero No, sobre todo tranquila. Me la rebuscaba, arañaba, preguntaba, indagaba, viajaba a los pueblos y viajaba mucho por los pueblos. Yo me la pasaba en los pueblos del eje cafetero buscando historias. Entonces, 7:30 Caracol, que era el noticiero de la mañana, pedía mucha crónica y me empezó a gustar como el contar historias. Y descubría unas historias bellísimas, el eje cafetero está lleno de historias, de personajes, y entonces yo las vendía, llamaba a Bogotá y decía, mire, y en Caracol me las compraban, entre comillas, pues la compra que se hace, porque le dicen, sí, aprobada esa nota, y me acuerdo muy bien que tenía un camarógrafo, Jorge Hoyos, que estaba empezando, alquiló una cámara, alquiló un carro, y al año ya había pagado la cámara, el carro, ya había pagado todo, y le estaba resolviendo yo la vida también, y yo le dije, hermano, pues sigamos, cuando me vengo yo para Bogotá, y me dicen, o se viene para Bogotá, lo echamos, porque usted nos está saliendo muy caro, Jorge ya quedó en aprietos, Sí. entonces, pues sí, pero la relación se mantiene con él. Y Felipe, ya cuando usted llega acá a Bogotá es cuando se vincula con Caracol primero. Sí, yo entré a trabajar con Prego Televisión, que era Caracol, presenté el noticiero nacional el fin de semana, cubrí política y ya luego salgo de ahí
y entro a RCN. Y en la parte política, ¿cómo le iba, no? Yo lo que oía, lo que vi, lo que supe, mucha cosa. A mí me apabullaba el tema político. Me sorprendía y me gustaba al comienzo, porque yo cuando llegué a Bogotá y estábamos pues en Caracol y en un consejo de redacción para el noticiero del mediodía, que era el noticiero nacional, empiezan a decir, es que acabo de hablar con el presidente Samper, es que me acaba de llamar Tiro Fijo, es que el mono Jojoy lo acabo de llamar, y yo decía, ¿y estos qué? Estos manejan toda la información. Entonces yo les preguntaba, ¿y cómo así? ¿Usted sí habla con Tiro Fijo de verdad? ¿A usted lo llama Manuel Marulanda? ¿A usted lo llama el mono Jojoy? Claro, al otro día yo ya estaba llamando a todo el mundo y tenía el listado. Me volví como amigo, entre comillas. La fuente fue Ingrid Betancourt, fue de las primeras que me ayudó. Me daba muchísimas chivas. Y esto era de chivas, entonces era uno sacando la chiva, que a quién iban a secuestrar, que qué pueblos iban a tomar. Y era impresionante un consejo de redacción. Y yo venía de una ciudad pequeña donde el alcalde de Manizales iba a hablar y esa era la noticia, donde iban a inaugurar el viaducto César Gaviria de Trujillo en Pereira, y yo fui a cubrir esa noticia y para mí era la noticia del siglo, la inauguración del viaducto Pereira Dos Quebradas. Sí. Cuando llego acá y ya 2 días después estaba entrevistando a la guerrilla, las FARC, al ELN, caminando con los paras, para mí era monstruoso eso. ¿Sentía mucha adrenalina? Sí, era adrenalina por todo lado, y entonces yo tenía una novia y la llamaba y decía, nos retuvieron en el páramo de Sumapaz, acá estábamos retenidos, y eso era una película y eso era acción para mí, y era muy bueno, pero me enteraba de muchas cosas que me decepcionaban, de la falsedad, la deshonestidad, la corrupción. Digamos, yo cubría política y en el proceso 8000 en el gobierno de Samper, pues viajábamos mucho, pero yo no entendía para qué viajábamos tanto. Y viajábamos tanto era para que no informáramos al interior del país. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Entonces me desencanté de todo ese tema político, le pedí mucho a Dios que me sacara de eso. En un viaje a Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos que nos invitó a cenar, yo ya dije, no, yo ya he entrevistado a muchos presidentes, estaba con Bush, con John Kerry, con Chávez, con Fidel Castro, y dije, no, yo quiero estar con la gente. Me cansé de ponerle el micrófono a la guerrilla, a los paramilitares. Encontraba que decían lo mismo que decían los politiqueros, muchos de ellos, no los políticos, porque hay políticos buenos en este país, pero también hay mucho politiquero, hay mucha corrupción. Y eso me aturdió tanto que yo le pedí a Dios, Dios, ayúdame para yo ponerle el micrófono a quien de verdad haya que ponérselo, que era la gente. ¿Y en qué momento se presentó la oportunidad de desligarse de la parte política y pues ya hacer un periodismo mucho más social, dado hacia las personas? Bueno, entré al canal RCN, aquí conocí personas maravillosas. Álvaro García, director de noticias de ese entonces, me dio el aval para arrancar con Casa Noticias. Y pues yo empecé con una sección de reportería ciudadana cuando no había teléfonos celulares con video. Estaban las flechitas normales, esos teléfonos que si acaso se llamaba sí. Y ya. Y pues se tuvieron muchas dificultades. Me llegaba uno que otro cassette hace 16 años con alguna denuncia, pero de resto me tocaba ir a mí a hacerlas. Ese fue el inicio del Casa Noticias. Y ese fue el inicio del Casa Noticias. Me acuerdo muy bien que en el periódico El Tiempo me hicieron un reportaje grande de más de media página donde decían el cazador de las noticias y hablaban de la reportería ciudadana, que de dónde había sacado yo la reportería ciudadana, que eso no existía en Colombia, y yo no sé de dónde la saqué, la verdad, pero una vez dije, creemos una sección para la gente, y me dijeron, arranque, pero no tiene cámaras. Entonces yo dije, entonces que la gente mande los videos, pero tampoco los mandaban y no me llegaba ni uno, o sea, es que no me llegaba ninguno, porque la gente no tenía, y los poquitos que tenían cámara de esa Handycam, era estrato 5 y 6, y ellos no denuncian. Sí. Simplemente cogen el teléfono y mira, arréglame esto. Pero la gente del común, que era que yo lo que quería era que los estratos 1, 2 y 3 y 4 pues pudieran tener voz en el noticiero, pues no lo hacían. Entonces me tocaba irme a mí y hacerles el video con una camarita que yo tenía, yo la mantenía en el morral y yo les hacía el video y venía y lo pasaba. ¿Cuál fue esa primera denuncia que usted recibió? La primera denuncia... O sea, venta de drogas en la calle 86 de Bogotá. Sí. Un pelado alcanzó a grabar un poquitico y me tocó irme a mí a las 3 de la mañana a terminar de hacer los videos de él, porque no estaban como muy óptimos de luz.
Y pues claro, me gané un problema porque en esa calle era llena de jíbaros, en la 82 arriba de la 15, en la zona rosa de Bogotá, y hicieron un operativo gigantesco. 8 días después salí yo en directo desde el lugar, y pues eso fue lo que llamamos nosotros, y perdón la palabra, una boleteada terrible. Entonces me amenazaron, yo estaba recién casado, yo vivía a 2 cuadras, entonces no podía casi que ni llegar a la casa, y fue un problema esa primera denuncia. ¿Y el sello de No sé qué callado denuncia surge de esa misma época o Ese cómo fue el es eso? primer programa que grabé. Cuando yo estaba grabando el piloto, yo dije, yo tengo que cerrar con un sello. Y alguien me dijo, no, Pila, no diga no sé qué de callado, porque en este país hay que callar, es que al que no calla lo matan. Y usted va a decir que no sé qué de callado. Yo dije, no, pues digámoslo, no sé qué de callado. Y voy a decir al final, denuncie. Entonces hice así con la mano y el camarógrafo me dijo, sí, baje así la mano, pero bájela más así con vehemencia. Yo dije, no sé qué de callado, denuncie. Me acuerdo muy bien que el jefe de edición, César Perdomo, me dijo, hermano, pilas porque Garzón murió así, aquí no se puede denunciar en este país y a usted le va a pasar algo. Yo dije, no, yo estoy de la mano de Dios y yo estoy a favor de la gente. A mí, yo voy en contra de los politiqueros y los corruptos, entonces que se frieguen y que tengan miedo de ellos. Y bajé la mano con más ganas y contundencia, así quedó ese hecho. ¿Alguna vez se recibió algún tipo de amenaza por una denuncia que haya hecho? Sí, varias amenazas y demandas. Fue normal al comienzo, porque cuando la sección era muy dura, era muy fuerte en investigación, sí hubo demandas y amenazas. Felipe, y ya de lleno cuando usted te empieza a presentar en RCN, ¿cómo se dio esa oportunidad? Porque usted dice, bueno, yo estuve en Telecafé, también estuve en El Nacional, tuve la oportunidad de presentar, pero pues usted lleva 16 años en RCN y ha estado al frente del noticiero. ¿Cómo se da esa oportunidad? Bueno, yo empiezo a presentar las noticias en RCN, ya había presentado El Nacional, TVO y Telecafé, y un día Jorge Alfredo Vargas estaba presentando el noticiero a las 7 de la noche de RCN, y presentaba el de las 11 además. Entonces la Guri, Claudio Gurizati, le propone que él también esté en la FM de RCN en la mañana. Entonces él dice, pues yo no puedo presentar el de las 11 de la noche, más madrugar a hacer radio. Entonces corren los turnos, le quitan a Jorge Alfredo el último noticiero, había un presentador en la mañana y lo pasan a las 11 de la noche, queda el noticiero de la mañana sin presentador y me dicen, Felipe, arranque. Después de haber hecho un casting una tarde, en el casting me fue muy bien, gracias a Dios, presenté como me habían dicho, improvisé lo que me habían pedido y arranqué al otro día a presentar el noticiero, pero ese otro día, al día siguiente, mi primer día en RCN en la mañana, pasó algo con lo de la Guerra del Golfo. No sé si fue el inicio de la Guerra del Golfo y empezó todo el tema noticioso y fue una improvisación de 6 horas. Empecé a las 6 de la mañana y me paré del set a las 12 del día, ese fue el primer día. Me imagino que con corresponsales, notas que llegaban. Sí, pues, o sea, y me agarraba de cables, me pegaba de lo poquito que había de internet, pero eché mano de todo y la radio me sirvió mucho para eso. Uno en radio habla demasiado, puede alargar e improvisar, entonces la radio me dio esa capacidad y pude hablar 6 horas solo, entonces me dijeron, no, ya usted siga presentando y después a los días al mediodía y en fin. Y Felipe, pues usted también, además de presentar, también pues siguió con la reportería, siguió con las crónicas, siguió con ese periodismo social dado hacia la gente. Y yo creo que muchos colombianos recuerdan una imagen suya en Haití, 2010. No recuerdo muy bien si fue en unos titulares o presentando una nota, pero usted estaba muy conmovido, estaba llevado por las lágrimas por lo que estaba viviendo la gente. Sí, yo creo que también ese es un propósito que ha tenido Dios, Nicolás, en mi vida, porque yo digamos que para las cosas buenas no viajo. Yo nunca he ido a un mundial y a mí me dicen, yo me monto en un taxi y me dice el taxista, hombre, ¿y usted fue al mundial ahorita? Y yo digo, hombre, no he ido nunca a nada bueno. Voy a masacres, tomas, atentados, terremotos. Yo no sé, yo a veces digo, no sé si es que quieren deshacer de mí en el canal o qué, que me mandan a todo lo malo. Pero entendí, y lo he entendido así, es un propósito que Dios ha tenido en mi vida, porque he cubierto todos los últimos terremotos en América Latina en los últimos años. Cuando me fui para Haití, mi esposa me dijo, ¿y por qué tú? Si hay 60 periodistas, ¿y por qué tiene que ser mi esposo? Y está temblando todavía en Haití, acaba de haber un terremoto, eso todo está destruido. Y ya entendí, eso fue maravilloso porque pese a toda la tragedia y lo que vi,
siempre me ayuda a ser como mejor ser humano, que es lo que yo busco. Aprender a valorar lo que tengo, la familia, los niños, mis hijos, el trabajo que tengo, el país que tenemos. Y en Haití vi morir muchísimos niños, mis hijos estaban pequeñitos, estuvimos 13 días sin comer bien, comíamos de a poquiticos, desde eso tengo gastritis crónica, pero esas huellas yo creo que se borran siendo uno mejor ser persona, mejor ser humano, siendo uno, queriendo ser mejor papá, mejor esposo, y eso fue una tragedia grandísima de transformación de nosotros como personas, los que estuvimos allí. Continuamos en unos minutos conociendo un poco más de Felipe Arias. Yo voy a crear una sección, un espacio con un nombre que tenga que ver con algo espiritual y le puse valientes porque es de valientes reflejar a Dios. Ya regresamos con Faro en la noche. Continuamos en Faro en la noche con Felipe Arias, cazador de noticias y narrador de historias valientes. A propósito, ¿cómo nace esta iniciativa, este periodismo? Nicolás, hace unos 4 años, en el 2015 más o menos, estaba yo con muchas inquietudes y muchas reflexiones sobre mi profesión, mi carrera, lo útil que podía ser el periodismo que yo estaba haciendo. Y ya estaba como saturado de las noticias que veía en televisión, las que presentaba, las que oía en radio, las que leía en la prensa. Yo decía, hombre, tanta gente que hay buena en este país, tanta gente que hace cosas grandes, calladamente, personajes del común o personas que seguramente no se darán a conocer nunca, pero que están haciendo tantas cosas tan lindas y tan grandes que no las sacamos. Y yo empecé a pensar, bueno, yo voy a crear una sección, un espacio con un nombre que tenga que ver con algo espiritual y le puse valientes porque es de valientes reflejar a Dios. Pues también empecé un crecimiento espiritual mío con mi familia. Yo he sido siempre católico, trato de ser cada vez mejor católico, más practicante. Y en un retiro espiritual también Dios me ayudó y me iluminó y me dijo, haz valientes. Y empecé a destacar esas historias de personas que tenían tragedias generalmente, que habían tenido una vida muy mundana, de muchos pecados, de muchas situaciones difíciles, de mucho alejamiento de Dios, pero que a raíz de esas situaciones complicadas se acercaban y se entregaban a Dios y finalmente cambiaban y transformaban sus vidas y que terminaban siendo fuente de inspiración. Entonces arranqué con el primer valiente, que fue el Cabo Ávila, un militar en Convención Norte de Santander que pisó una mina, se quedó sin piernas a raíz de esta mina que puso el ELN. Estos guerrilleros en un acto demencial colgaron las piernas de una malla y cuando lo entrevistan a él por radio y él dice, yo los perdono porque ellos no saben lo que están haciendo. Yo dije, uy, eso fue lo que dijo Dios, Jesús, y Jesucristo dijo eso en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él está perdonando a los que lo dejaron sin piernas. Entonces me fui con Él, lo llevé 20 días después a Convención, le pusieron el nombre de Él al parque, le hicimos un homenaje, nos emboscaron, nos tocó salir huyendo de esa zona, pero sentaron al frente de Él a 2 guerrilleros del ELN. Y yo decía, en el helicóptero, sentados 2 guerrilleros, yo ya los hubiera botado al helicóptero. Y él decía, no, yo los quiero porque ellos están equivocados. Yo dije, ¿cómo así? Este es un valiente, este es muy grande. Y esa fue la primera historia de valientes. ¿Usted siempre ha sido tan allegado a Dios desde chiquito? Pues Manizales es una ciudad muy tradicional en el sentido católico, muy conservadora. Mi mamá desde pequeñito nos inculcó la misa, pues íbamos a Eucaristía todos los domingos, rezábamos el rosario con mucha frecuencia. Pero claro, en una época, en una parte de la adolescencia yo me alejé mucho. Y yo decía, hombre, ¿yo qué me voy a confesar con alguien que es más pecador? ¿Yo qué voy a ir a misa si eso qué? ¿Yo qué voy a repetir y repetir en un rosario si eso no sirve? Y Nicolás, me arrepiento de haber dicho eso, me arrepiento de haber pensado eso. Porque he conocido, digamos, con los valientes que cuando uno
se aleja tanto de Dios, uno corta las bendiciones. Y en los últimos años he estado absolutamente entregado. Para mí no hay mejor bálsamo ni mejor spa que ir al Santísimo y arrodillarme frente al Santísimo. Me gozo la Eucaristía. Yo estoy en una misa y a veces cuando puedo ir entre semana, un martes, un miércoles, un jueves, siento la plenitud total. Leo la Biblia. Me falta muchísimo para ser bueno. Yo considero que todavía estoy en un proceso muy largo y grande, pero sí empecé y quiero ser absolutamente bueno y entregado a Dios, pero esto es un caminar. ¿Y cuál es ese momento de su vida? Pues usted decía, llegó un momento de la adolescencia donde yo me alejé de Dios, pero ¿qué sucedió para que usted nuevamente se acercara? ¿Qué fue lo que pasó? Pues curiosamente, Nicolás, cuando empezaron a llegar las bendiciones y yo veía que gente las perdía, que perdía esas bendiciones, yo he sido siempre muy racional. Y me pongo a pensar, hombre, ¿por qué si a este le iba bien, si este estaba bien, por qué esta enfermedad? ¿Por qué le dio este cáncer? ¿Por qué esta persona se quedó sin trabajo? ¿Por qué perdió la familia y por qué se está separando de la esposa? Empecé a hacerme esas reflexiones y como yo analizo todo y leo todo y me gusta mucho escarbar, investigar, empecé a investigar por qué se cortan las bendiciones. Y pues no era por interés. Yo creo que gracias a Dios yo no tuve que haber pasado por un cáncer o por quedar sin piernas para poder buscar a Dios. Lo busqué en las buenas cuando estaba recibiendo bendiciones, pero también para que no se me cortaran. Yo decía, yo no quiero tener una enfermedad fuerte, yo quiero vivir muchos años, yo quiero tener a mi esposa para siempre y que mi matrimonio no se dañe y no quiero separarme de mi esposa. Y empecé a buscar esas respuestas y las encontré en pegarse a Dios. No es garantía de que nada malo en la vida le va a pasar, pero sí es garantía de que va a salir ganador y triunfador de cualquier problema. Felipe, y ahorita que estábamos hablando de todo ese periodismo social, esa cercanía que usted tiene con la gente y las ganas de servir, ¿usted cree que si usted hubiera descubierto esto cuando era más pequeño, hubiera tenido la vocación de ser sacerdote? Sí la tuve, yo tuve la vocación de ser sacerdote, fui llamado incluso. El padre Nieto en el colegio me dijo, venga, yo siento que usted podría ser sacerdote. Yo creo que Dios me tenía a mí el camino y el destino y tenía que estar en el ámbito de la familia. No me metí al seminario mayor por los amigos, porque en esa época me empecé a alejar, porque quería estar con los chéveres del salón, los que hacían la recocha, los que a veces tomaban traguitos. Yo nunca me emborraché ni me he emborrachado. Pero nos íbamos y tomábamos aguardiente y yo decía, ay, qué pereza esa vida del sacerdocio, como tan solo, como tan ensimismado. Me daba hasta tristeza porque yo los veía muy solitarios. Y estaba equivocado también, porque son personas escogidas por Dios. Los sacerdotes son absolutamente indispensables en este planeta, en la tierra, para nosotros como feligreses. Entonces me alejé mucho en esa época, dejé las confesiones, dejé la Eucaristía, dejé de rezar los rosarios y bueno, y ya después dije, pero yo de casado si quiero ser un buen esposo, un buen padre, quiero hacer retiros espirituales y era lo que tenía Dios para mí, para que yo siguiera este camino. Usted lo decía, Felipe, no fui sacerdote, no fui padre, porque se me presentaron ciertos caminos en la vida, pero sí es padre de familia, tiene 3 hijos. Sí. Sofía, Pablo, Martín, están muy chiquitos todavía. ¿Y cómo hace para inculcarle ese amor a Dios y esa cercanía con la espiritualidad? Bueno, nosotros rezamos en familia, hacemos oración todas las noches, asistimos a los actos religiosos lo que más podamos, vamos los domingos a misa siempre juntos, tratamos de estar en la noche cenando juntos, hacemos la oración. No nos vamos a la cama sin haber rezado todos junticos, compartimos los problemas entre nosotros también. Sofi ya tiene 15 años, está en una etapa difícil de la adolescencia, Pablo 13 pues también ya está entrando y el chiquitico que tiene 3 años y medio, que Martín, que es un loquito hermoso, pero ante todo siempre pegaditos de Dios desde pequeñitos, rezamos el rosario juntos, les encanta y bueno, son niños normales que tienen sus amigos, que rumbean también, pero finalmente lo que buscamos es que ellos se peguen y se entreguen a Dios cada vez más. ¿Ellos pertenecen al algún grupo juvenil?
Nosotros somos, digamos, mi esposa y yo somos Emaús. Ellos han hecho retiros en el Valle de Charité de jóvenes, adolescentes. El retiro, digamos, tradicional que creó el padre Umaña en Zipaquirá, en Cogua, y ellos han ido ya 2 veces, pero queremos que ya cuando vayan empezando a crecer entrar a EFETA, que es como una corriente, un brazo de Emaús, católico también, y queremos sí que estén muy compenetrados, pero cuando han hecho esos retiros son los que hablan y nos llenan de orgullo. ¿Cómo ha hecho Emaús para fortalecer sus lazos familiares con su esposa, con su mamá, con sus hermanas, con sus hijos? Nicolás, yo creo que Emaús ha sido absolutamente básico en nuestras vidas, para nuestros amigos. Aprender a conocer que hay que alejarse de lo malo, de la vida, del camino malo y pegarse al camino bueno. Lógicamente hay problemas familiares, hay discusiones con la esposa, pero ante todo saber que hay que volver a la esencia. Yo me acuerdo muy bien que hace muchos años los abuelos no se separaban y duraban, pero no había separaciones, pero hoy en día la gente se casa y dice, pues si no funciona me separo, entonces ¿para qué se casan? Es que el matrimonio, como dice, cuando uno dice y la promesa que uno hace en el altar es hasta que la muerte los separe, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, el matrimonio debe ser para siempre y Emaús nos ha servido muchísimo a mi esposa y a mí para esto. Usted hace muy poco vivió un momento muy especial y fue ser maestro de ceremonia cuando el Papa Francisco visitó Colombia. ¿Tuvo la posibilidad de tener algún contacto con el Papa, cruzar algunas palabras? Sí, fue una bendición. Yo creo que todo son llamados y no hay nada fortuito en la vida. No se mueve una hoja de un árbol si Dios no lo decide ni lo determina, entonces, si así no lo quiere. Entonces, pues bueno, cuando llegó su santidad el Papa Francisco, yo estando ahí en el Parque Simón Bolívar, poder estar al lado de él, poder tenerlo cerca, traje a mi familia también y los niños ahí al lado. Bueno, yo creo que eso son bendiciones todo para mi familia, para Colombia. A raíz de eso se creó un movimiento muy grande. He podido compenetrarme aún más con la Arquidiócesis de Bogotá. He conocido unos sacerdotes maravillosos y creo yo que todos son bendiciones. Yo creo que nada es fortuito y esa venida del Papa significó muchísimo para mí. Lo esperaba, lo admiro muchísimo. Y algún día quiero ir al Vaticano, que nunca he ido. Quiero ir a estrecharle la mano al Papa, ojalá Francisco, y poder estar en Roma, que es un sueño realmente. Una tarea para la vida que se ha propuesto Felipe. Cuando saquemos adelante a los niños, porque por ahora hay muchos gastos, hay 3 colegios que pagar y no me alcanza a ir a Roma. No, sí, y la economía, pues hemos visto con la ley de financiamiento, pues se va a poner un poco más pesada. Felipe, usted decía, desde la visita del Papa Francisco yo tuve la oportunidad de vincularme más con la Arquidiócesis de Bogotá. Hace poco se realizó la Asamblea Arquidiocesana, que reunió pues todas las fuerzas vivas de la iglesia acá en Bogotá, parroquias, comunidades, y usted pues fue también maestro de ceremonia, ¿no? Pues ¿cómo ha estado ligado ahí? Sí, me llamaron el padre Carlos Jiménez, que es muy querido conmigo, y me dijo, Felipe, otra vez te necesito de maestro de ceremonias, y yo dije, lo que necesiten, presentador ad hoc, ya que ese cargo ad hoc está tan de moda, mejor dicho, lo que necesiten y todo lo que sea servir, ayudar. A mí me gusta estar en eso, me gusta reflejar, no me da pena decir que saco la Biblia y la leo. Antes me daba pena, tengo el rosario, rezo el rosario todos los días, aprovecho los trancones de Bogotá para rezar el rosario, me parece maravilloso. Me alimento de emisoras, digamos como el Minuto de Dios, estos canales como Cristovisión creo que cumplen un papel muy grande y hay que estar con Dios, o sea, con Dios uno va a la fija, pase lo que pase, no es garantía de que no va a tener ningún problema, esto es una montaña rusa, pero sí es garantía de que va a salir uno ganador. ¿Usted qué cree que es la magia del matrimonio? Usted tiene una familia muy consolidada, el Papa Francisco de hecho en sus últimas intervenciones ha resaltado la importancia de la familia, cómo mantenerla firme, conociendo todos los problemas cotidianos, obviamente ligados hacia la espiritualidad. Nicolás, yo creo que, y es algo que aprendí hace mucho tiempo, en la familia nace, crece y se reproduce Dios. Es ahí en la familia, en ese núcleo, ahí está presente Dios.
En el altar uno hace una promesa, eso es serio, eso hay que cumplirla, no hay que romperla. Y pues sobre todo con la esposa, esa relación es irrompible cuando hay un hilo de tres. Y el hilo de tres es que Dios sea el centro. Y a los lados están los hilos, el marido y la mujer. Y ese hilo de tres, si está bien atado, jamás se va a romper. Entonces, nuestra fuerza es Dios, es absolutamente todo en nuestras vidas. Repito, hemos tenido dificultades, las tenemos, discutimos, nos ponemos bravos, pero siempre tratamos de arreglar los problemas y siempre saber que vamos a llegar a la vejez, si Dios quiere, de la mano, uniditos, junticos, y que nada nos va a separar. ¿Cuál es ese mayor milagro que le ha hecho Dios? Mis hijos, nosotros tuvimos 3 pérdidas de bebés. A los 6 meses de casados quedó en embarazo mi esposa y pues con la primera pérdida ya empezó como a flaquear el tema espiritual, a llegar a dudar, pero hubo la promesa muy fuerte, fue precisamente en Cogua, en el Valle de Charité, en Zipaquirá, donde Dios nos dijo van a tener hijos. Nació Sofi, después nació Pablo y después llegó Martín y ahí paramos, tampoco vamos a terminar de poblar el mundo. Bien, pues a lo largo de este Faro en la Noche pudimos conocer un poco más detrás de la vida de Felipe Arias, un hombre que se hizo a pulso en su trabajo, un buen padre, un buen esposo, también un muy buen católico, Felipe, y bueno, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos y por compartir en el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Nicolás, gracias, continúan haciendo esa labor en el Faro, en Cristovisión, es un apostolado de todos ustedes. Y esta labor evangelizadora es absolutamente básica. Gracias, Cristovisión. Felipe, ya para despedirle tengo 3 detalles. La revista del mes de diciembre para que usted la pueda compartir con su esposa. Gracias. Ahí le tengo 2 ejemplares para que Mil gracias. puedan compartirlos en familia. Y como se viene Navidad y se vienen las novenas, para que la rece con sus hijos. Maravilloso, se nos había perdido la del año anterior, así que me sirve muchísimo y a leer la revista de Cristovisión. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Gracias, Nicolás, gracias a todos y bendiciones. Bien, esto fue todo por el momento en Faro en la Noche con Felipe Arias. Nos vemos en un próximo programa. Que descansen. Faro en la noche.